Bienvenidos a una nueva historia de terror. Suscríbete, deja tu like y comenta. ¿Qué harías si una voz te llamara desde el bosque? Comencemos. Dirigí un grupo de caza. Algo en el bosque empezó a llamarnos. Voy a ser sincero sobre la clase de hombre que era cuando ocurrió todo esto. Porque, si intento quedar bien al contarlo, no entenderás por qué las cosas sucedieron como sucedieron. Tenía 34 años y llevaba aproximadamente 3 años mintiéndole a la gente sobre mi vida. No sobre nada dramático. Solo la deshonestidad lenta y acumulativa de un hombre que alcanzó su mejor momento en un contexto determinado y no podía admitir que aquel contexto había terminado. En la universidad, yo había sido el tipo que organizaba las cosas. Viajes de campamento. Viajes por carretera. El maratón anual en canoa por el Babas, que se convirtió en una pequeña leyenda dentro de nuestro grupo de amigos. Yo era el que tenía el equipo, el plan, la lista de comprobación, la voz tranquila cuando alguien volcaba una canoa o se emborrachaba demasiado para montar una tienda. Era la única versión de mí mismo que alguna vez me había gustado. A los 34, la mayor parte del grupo se había dispersado entre matrimonios, hipotecas, hijos y ciudades que no estaban cerca unas de otras. Yo estaba en Louisville, vendiendo suelos para un distribuidor regional, viviendo en la mitad de un dúplex con un casero que cortaba el césped a las 6 de la mañana. No había organizado nada en 2 años. Pero cuando la gente preguntaba, y la gente siempre pregunta porque las conversaciones triviales lo exigen, yo seguía describiéndome como el tipo de la vida al aire libre, el tipo que desaparecía en plena naturaleza cada vez que tenía ocasión. En realidad, la última vez que había estado en un entorno realmente salvaje había sido durante un viaje de 3 noches a Red River Gorge con mi hermano. Me torcí el tobillo el primer día y pasé el resto del viaje sentado en el campamento, tomando ibuprofeno y leyendo una novela de Jack Ritchie en el teléfono. Pero seguí manteniendo viva la historia. Y, en septiembre, la historia vino a cobrarme la deuda. Mi prima Valeria llamó. Valeria era 5 años mayor que yo y ocupaba un papel muy concreto en nuestra familia. Era la persona que decidía qué íbamos a hacer con las cosas. Cuando murió el abuelo Ernesto, Valeria organizó el funeral. Cuando la casa de mi tía se inundó, Valeria puso en marcha el GoFundMe y el calendario de voluntarios. Era competente de la manera en que yo antes fingía serlo, salvo que ella sí cumplía con lo que prometía. «Necesito que dirijas un viaje de caza», dijo. «De acuerdo», respondí, porque yo siempre le decía que sí a Valeria. Todo el mundo lo hacía. La situación era esta. A su marido, Sebastián, le habían diagnosticado en julio una recaída del linfoma. Ya lo había vencido una vez, 5 años antes. Ahora había vuelto, y el pronóstico era menos optimista. Sebastián tenía 41 años, 2 hijos, entrenaba a un equipo infantil de béisbol y era la clase de hombre que afrontaba el miedo negándose a quedarse quieto. Quería ir de caza antes de que comenzara su segunda ronda de quimioterapia. No una excursión de un día. Un viaje de verdad. Bosque profundo. Varios días. La clase de experiencia a la que pudiera aferrarse mentalmente durante los meses de tratamiento que tenía por delante. «No quiere ir solo conmigo», dijo Valeria. «Quiere un grupo. Quiere que se sienta como algo importante. Y te pidió específicamente a ti porque cree que eres el que sabe lo que hace ahí fuera». Ahí estaba. Mi pequeña mitología personal, exigiendo el pago de sus deudas. «¿Dónde?», pregunté. «Quiere ir al Allegheny, al Bosque Nacional de Pensilvania. Su abuelo solía llevarlo cuando era niño. Lleva semanas hablando de eso. Yo nunca había estado en el Bosque Nacional Allegheny. Nunca había dirigido un viaje de caza en ningún sitio. En toda mi vida, solo había participado en exactamente 2 cacerías. Las 2 habían sido con mi tío Salvador cuando yo tenía 19 años, ambas en terrenos de caza gestionados del sur de Indiana. Y en ninguna de las 2 ocasiones había matado realmente nada. Sabía llevar un rifle de manera competente. Eso era todo. «¿Cuántas personas?», pregunté. 6, incluyéndonos a ti y a mí. Sebastián, obviamente. Su hermano Ramiro. Mi amiga Lucía. Y estaba pensando en tu hermano Tomás. No vendrá. Tiene el restaurante. Ya se lo pregunté. Dijo que sí. Así que quedó decidido sin que yo decidiera nada,
que era como solían funcionar las cosas con Valeria. Mi trabajo consistía en ser la figura visible, el hombre de campo, el planificador, el hombre con experiencia. Lo único que tenía que hacer era mantener durante 4 días, en el Bosque Nacional Allegheny a finales de octubre, una mentira que llevaba una década contando. Pasé 3 semanas preparándome. Vi vídeos de YouTube sobre los patrones de los venados de cola blanca en los Allegheny. Leí publicaciones en foros sobre las normas de caza de Pensilvania hasta que me dolieron los ojos. Compré un GPS nuevo, un botiquín mejor y un juego de mapas topográficos que estudié con la desesperación de un estudiante preparando un examen final. Renové mi licencia de caza. Ajusté la mira de mi rifle en un campo de tiro a las afueras de Louisville y descubrí que, al menos, todavía era un tirador decente. Eso era algo. Me dije que todo iría bien. La gente dirigía viajes de caza constantemente. El terreno no era extremo. Tendríamos GPS, teléfonos satelitales y un vehículo en el inicio del sendero. No estaba guiando una expedición al Amazonas. Iba a llevar a 5 adultos a un bosque nacional de Pensilvania durante menos de una semana. Lo peor que, siendo realistas, podía ocurrir era que no viéramos ninguna pieza y que Sebastián se sintiera decepcionado. Necesito que entiendas que me lo creía por completo. Necesito que entiendas que yo era un hombre que había confundido la preparación con la competencia. Y entré en aquellos bosques creyendo sinceramente que lo único que estaba en peligro era mi reputación. Llegamos el 22 de octubre. 2 vehículos. Sebastián, Valeria y Ramiro en la camioneta de Sebastián. Yo, Tomás y Lucía en mi jeep. El viaje desde Louisville había durado 8 horas, y todos estábamos entumecidos, inquietos y contentos de salir de los vehículos. Quiero describirte a esas personas porque importaban. Se importaban los unos a los otros. Y fueron importantes para lo que ocurrió. No pienso reducirlos a simples papeles dentro de una historia. Sebastián era alto y había perdido peso desde el diagnóstico, pero se comportaba como si te desafiara a notarlo. Se reía con facilidad y con fuerza, y no era una actuación. De verdad era un hombre que encontraba las cosas graciosas incluso entonces. Especialmente entonces. Tenía una forma de agarrarte el hombro cuando te hablaba, y su apretón seguía siendo fuerte. Y creo que necesitaba que lo sintieras. A Valeria ya la he descrito, pero debería añadir que tenía miedo. No del bosque, del motivo por el que estábamos allí. Cada vez que miraba a Sebastián cuando él no le devolvía la mirada, su rostro hacía algo que ella habría odiado saber que resultaba visible. Había llevado una petaca de buen bourbon, una novela de bolsillo y el rifle de palanca, 30-30 de su abuela. Y tenía intención de utilizar las 3 cosas. Ramiro era el hermano menor de Sebastián por 2 años, y era lo opuesto a Sebastián en casi todos los sentidos. Callado, compacto, preciso. Trabajaba como electricista en Allentown, y era el único de nosotros que cazaba con regularidad de verdad. Él lo sabía. En público, me cedía la autoridad. En privado, me observaba con una expresión que yo no terminaba de descifrar. No era hostilidad. Era algo más parecido a una evaluación. Tomás, mi hermano, tenía 30 años y acababa de abrir un pequeño restaurante en Bloomington, Indiana, que o bien iba a triunfar o bien iba a destruirlo económicamente. Estaba allí porque Valeria se lo había pedido y porque me quería de esa manera exasperada y lúcida en que los hermanos menores quieren a alguien cuando saben exactamente quién es. Había llevado su viejo Remington 700 y una nevera llena de comida que había preparado en el restaurante. Chile de venado, pan de maíz envuelto en papel de aluminio, un recipiente de costillas de res estofadas que, según él, estarían mejor la segunda noche. Era el mejor cocinero que conocía y la persona más silenciosamente observadora del grupo. Y era el que más temía, porque era el que más probabilidades tenía de descubrirme. Lucía era la mejor amiga de Valeria desde la escuela de enfermería. Tenía 40 años, era negra, originaria de Filadelfia, cazaba desde los 12 y no tenía exactamente ninguna paciencia para nada que percibiera como fanfarronería masculina. También era la persona más divertida que había conocido en años. Durante la primera hora de viaje,
Me hizo reír tanto que tuve que detener el coche mientras contaba la historia de una cita que había intentado impresionarla destripando un conejo y había terminado desmayándose encima de su propia presa. Estaba allí porque Valeria necesitaba a alguien que no fuera de la familia. Y porque Lucía era la clase de amiga que aparecía cuando las cosas se ponían difíciles sin que tuvieran que pedírselo 2 veces. Aparcamos en el inicio de un sendero, junto a un camino forestal, a unos 22 kilómetros al sur del embalse. El plan, mi plan, construido a partir de YouTube, foros y mapas, era caminar unos 6,5 kilómetros hasta una cresta que yo había identificado como un hábitat prometedor. Allí montaríamos un campamento base, cazaríamos en los barrancos y hondonadas situados bajo la cresta durante 3 días y regresaríamos la mañana del 4.º día. Más de 6 kilómetros con las mochilas completas, dijo Ramiro, mirando el cartel del inicio del sendero. No lo dijo como un desafío. Lo dijo de la forma en que uno confirma una medida antes de cortar. El terreno es moderado durante los primeros 3 kilómetros, dije, porque me había memorizado las curvas de nivel. Se vuelve más empinado en el último tramo, pero es manejable. Ramiro asintió. Sebastián me dio una palmada en el hombro. Vamos, dijo. Estamos perdiendo luz. La caminata de entrada fue hermosa. Quiero dejar eso claro, porque lo que ocurrió después tiene una gravedad que arrastra todo hacia sí mismo. Y no voy a permitir que se trague esto. Las primeras 2 horas en los Allegheny fueron genuinamente hermosas. Las hojas ya habían pasado su mejor momento, pero aún conservaban el color. Óxido, ámbar y un rojo vino intenso que atrapaba la luz de la tarde y la retenía. El sendero seguía el cauce de un arroyo cuesta arriba, entre cicutas y hayas. El aire olía a agua fría, a hojas en descomposición y al tenue aroma dulzón, parecido al de los hongos, de un bosque preparándose para el invierno. Sebastián iba delante y no paraba de detenerse para observar cosas. Un hongo de repisa del tamaño de un plato. Una salamandra debajo de una roca. Una vista a través de un claro en el dosel que mostraba la siguiente cresta, azulada y brumosa a lo lejos. Y cada vez que se detenía, se giraba hacia nosotros con una expresión de placer desnudo, sin defensas. Y Valeria lo miraba con aquel rostro que no sabía qué estaba poniendo. Y yo sentía como todo el viaje se tensaba alrededor de su propósito secreto, que en realidad no tenía nada que ver con la caza. Llegamos a la cresta a las 4:30. El lugar para acampar que había elegido en el mapa era una terraza relativamente llana justo debajo de la parte más alta de la cresta, protegida del viento del oeste por un grupo de robles rojos maduros. Era mejor de lo que había esperado. Ramiro miró a su alrededor. «Buen sitio», dijo, y sentí una oleada de alivio tan intensa que me avergonzó. Montamos el campamento con la última luz. 3 tiendas. Sebastián y Valeria en una. Ramiro y Tomás en otra. Lucía y yo en la tercera. Lucía había dicho: «No voy a compartir tienda con ninguno de los casados, así que te ha tocado conmigo, Louisville». Y eso fue todo. Tomás encendió una hoguera con una competencia que yo envidiaba y empezó a calentar el chile de venado. Lucía sacó una botella de whisky de centeno. Sebastián se sentó en un tronco, miró el fuego, miró a su esposa, miró los árboles que se oscurecían y dijo: «Esto es exactamente lo que necesitaba». Comimos bien. Bebimos con moderación. Hablamos de la manera en que habla la gente alrededor de una hoguera cuando está cansada, cómoda y todavía no tiene miedo de nada. De forma relajada y estúpida, con largas digresiones, chistes malos y esa clase de interrupciones superpuestas que significan que todos se sienten seguros. Lucía contó otra historia desastrosa sobre una cita. Ramiro, que había estado callado durante la mayor parte del día, resultó tener un humor seco y demoledor que solo aparecía después de su segunda taza de whisky. Sebastián y Valeria discutieron sobre si su hijo Nicolás tenía edad suficiente para ir de caza. «Tiene 9 años. Es un niño de 9 años muy maduro». «No existe tal cosa como un niño de 9 años maduro, Sebastián». Tomás habló del restaurante, y oí en su voz el terror y la euforia de alguien que lo había apostado todo a un único resultado. Y también le envidié eso, la disposición a arriesgarse en vez de limitarse a fingir. Nos metimos en las tiendas alrededor de las 9:30.
El bosque estaba lleno de los sonidos de un bosque por la noche. El viento en las copas de los árboles. Las ramas acomodándose y crujiendo. Algo pequeño moviéndose entre la hojarasca cerca de las tiendas. Sonidos normales. Lucía se quedó dormida de inmediato. Yo permanecí tumbado dentro del saco de dormir, escuchando el bosque y pensando en la mañana. Repasando mi plan para la cacería, dónde colocar a cada uno, cómo trabajar los barrancos, qué hacer si realmente conseguíamos abatir algo. Y me dormí mientras todavía lo ensayaba mentalmente. Me desperté en algún momento, en lo más profundo de la noche. No poco a poco. En un instante estaba dormido y, al siguiente, estaba completa y eléctricamente despierto, con el corazón golpeándome el pecho y sin una razón clara. Lucía también estaba despierta. Podía oírlo en su respiración, en el aliento contenido y controlado de alguien que escucha con atención. ¿Oyes eso? Susurró. Escuché. El viento. Los árboles. El sonido distante del arroyo, abajo, más allá de la cresta. Y entonces, por debajo de todo aquello, algo más. Es difícil de describir, y llevo mucho tiempo pensando en cómo hacerlo. Y creo que lo mejor que puedo conseguir es esto. Sonaba como una voz que casi era una voz. Como alguien pronunciando palabras en un idioma que deberías reconocer, solo que estaba un poco demasiado lejos para que pudieran resolverse en un significado. Subía y bajaba con una cadencia que se sentía deliberada. No mecánica, no aleatoria, sino formada de la manera en que se forma el habla humana, con énfasis y pausas, y con algo que podría haber sido una inflexión emocional. Venía de debajo de nosotros, del fondo de la hondonada al este de la cresta. Eso no es un animal, dijo Lucía. Su voz era plana y segura. Podría ser un búho, dije. O un zorro. Los zorros pueden sonar. He oído zorros. Eso no es un zorro. Escuchamos durante otro minuto. El sonido continuó, subiendo y bajando, sin llegar nunca a convertirse del todo en palabras, sin abandonar tampoco del todo la pretensión de ser palabras. Entonces se detuvo. Silencio. Un silencio total, absoluto. De esa clase en la que de pronto te das cuenta de que el ruido de fondo de los insectos y el viento ha desaparecido, y su ausencia resulta más fuerte que cualquier sonido. Después, los árboles volvieron a sonar. Y los insectos, y lo que fuera que vivía cerca de nuestras tiendas reanudó su susurro entre las hojas. Y la noche volvió a construirse alrededor de aquel vacío. Duérmete, dijo Lucía, tanto para sí misma como para mí. Cazamos por la mañana. La mañana fue fría, despejada y normal. Escarcha sobre las tiendas. El aliento visible. Tomás ya estaba levantado y tenía café haciéndose en el hornillo de campamento, y su olor atravesaba el aire frío como una declaración de que el mundo era sólido, funcionaba y estaba hecho de cosas corrientes. No mencioné lo que Lucía y yo habíamos oído. Ella tampoco. A la luz del día, era fácil archivarlo bajo la categoría de ruido extraño del bosque. Probablemente nada. La categoría que existe específicamente para que la gente pueda seguir adelante con sus planes. Durante el desayuno, expuse la estrategia de caza, intentando sonar como si estuviera recordando experiencia en vez de recitando algo que había investigado. Trabajaríamos por parejas en los barrancos orientados al este, bajo la cresta, avanzando lentamente cuesta abajo y usando el terreno para conducir a cualquier ciervo hacia puntos de paso naturales. Sebastián y Ramiro juntos. Tomás y Lucía. Valeria y yo. Estás poniendo juntos a los dos peores cazadores, dijo Valeria, refiriéndose a ella y a mí. Estoy poniendo al líder del grupo con la persona que tiene el mejor rifle, dije, señalando el rifle de palanca de su abuela. Elegante, dijo Lucía. Falso, pero elegante. Nos separamos a las 7:15. El plan era cazar hasta el mediodía, reunirnos de nuevo en el campamento y volver a salir al final de la tarde si las condiciones eran adecuadas. Valeria y yo tomamos el barranco más al sur, un pliegue empinado en la cresta, cubierto de espesos laureles de montaña y cicutas. Era difícil caminar por allí, y no éramos lo bastante silenciosos. Incluso con mi limitada experiencia, lo sabía. Estábamos partiendo ramas, respirando con fuerza y manteniendo esa clase de conversación en susurros que en realidad no es un susurro en absoluto.
Está más débil de lo que aparenta, dijo Valeria cuando llevábamos unos 40 minutos. Lo dijo sin preámbulo, como si hubiéramos estado hablando de ello desde el principio. La caminata de ayer. ¿Lo viste al final? Estaba gris. Estaba gris. A mí me pareció que estaba bien. Porque no sabes cómo era antes. Ha perdido 10 kilos desde julio. No come. Finge comer. Mueve la comida por el plato y habla mucho para que no te des cuenta. Tomás se dio cuenta. Vi a Tomás observándolo durante la cena. Tomás se da cuenta de todo. Lo sé. Es lo más irritante de tu familia. Pasó por encima de un tronco caído y se detuvo para observar los árboles que había más abajo. Necesito que este viaje sea bueno para él. Necesito que tenga algo que recordar cuando las cosas se pongan mal. ¿Puedes entender eso? Sí. Bien. Entonces encontremos algo a lo que pueda dispararle. No lo hicimos. Para el mediodía, Valeria y yo habíamos visto una sola cierva a lo lejos y nada más. De vuelta en el campamento, los informes eran parecidos. Sebastián y Ramiro habían hecho salir corriendo a un venado joven, pero no habían conseguido disparar. Tomás y Lucía no habían visto absolutamente nada, pero, según contaron, habían pasado una mañana agradable en el bosque y no les preocupaba. Los ciervos no se están moviendo, dijo Ramiro. Lo dijo de forma neutral, pero me estaba mirando cuando lo dijo, y sentí la pregunta implícita. ¿Habías elegido mal el lugar? La presión podría hacer que se muevan más tarde, por la tarde, dije. Probaremos en los barrancos del norte o en la hondonada del este. Esta mañana vi buenas señales allí abajo, dijo Sebastián. Rozaduras, raspaderos, un sendero completamente pisoteado. La hondonada del este. El lugar de donde había venido la voz. No planifiqué esa zona, dije. No conozco el terreno. Es una hondonada, dijo Sebastián, sonriendo. Baja y luego vuelve a subir. Creo que podrás manejarlo. Todos se rieron. Yo también. Aquella tarde fuimos hacia el este. La hondonada situada bajo el lado este de la cresta era diferente de los barrancos en los que habíamos cazado por la mañana. Más ancha, más llana en el fondo, con un arroyo atravesándola y un espeso dosel de cicutas que bloqueaba la mayor parte de la luz. Allí abajo estaba más oscuro incluso a las 2 de la tarde. Y hacía más frío. Y el aire tenía una quietud que se sentía, voy a decirlo, intencionada. Aunque sé que esa no es una palabra que pueda aplicarse al aire, se sentía como la clase de silencio que estaba siendo mantenido, en lugar de simplemente existir. Sebastián tenía razón sobre las señales. Había rozaduras en casi todos los árboles jóvenes. Recientes. La corteza todavía estaba pálida y húmeda allí donde las astas la habían desgarrado. Había raspaderos en el suelo cada 25 o 30 metros. Tierra removida y olor a almizcle. Un sendero junto a la orilla del arroyo que había sido transitado con tanta frecuencia que se había convertido en una zanja. Algo grande está utilizando esta hondonada, dijo Ramiro. Estaba arrodillado junto a un raspadero, tocando la tierra. Esto es de hoy. Tal vez de esta mañana. Entonces apostémonos y esperemos, dijo Sebastián. Su rostro se había iluminado. La palidez grisácea que Valeria había descrito ahora era invisible. Parecía un hombre al que acababan de entregar exactamente lo que necesitaba. Nos dispersamos a lo largo del arroyo. Sebastián y Ramiro se colocaron en la orilla este, detrás de un árbol caído que les ofrecía una línea de tiro despejada hacia el norte, a lo largo del sendero. Tomás y Lucía, unos 45 metros al sur, vigilando un sendero secundario que se desviaba hacia el arroyo. Valeria y yo todavía más al sur, en el límite donde la hondonada se estrechaba y las cicutas daban paso a un bosque abierto de hayas. Esperamos. Cuando realmente estás cazando, la mayor parte del tiempo consiste en esperar. Es un ejercicio de inmovilidad voluntaria. Y yo era malo en ello. Mi mente divagaba. Se me agarrotaban las piernas. Me movía, me removía, y Valeria me lanzó una mirada capaz de curtir cuero. Pasó una hora. La luz empezó a espesarse y a volverse ámbar, como ocurre a última hora de la tarde en un bosque cubierto por un dosel denso. Las sombras entre las cicutas se alargaron y se unieron, y la hondonada se convirtió en un lugar de penumbra superpuesta,
donde resultaba difícil distinguir el movimiento del balanceo natural de las ramas. Fue con aquella luz, o con aquella ausencia de luz, cuando volví a oírlo. La casi voz. Las palabras que no terminaban de ser palabras. Elevándose desde algún lugar más profundo de la hondonada, al norte de donde Sebastián y Ramiro estaban apostados. Amortiguadas por las cicutas, pero inconfundibles en su cadencia. Subiendo, bajando, deteniéndose, hablando. Miré a Valeria. Ella estaba mirando fijamente hacia el norte, con el rifle medio levantado y la cabeza inclinada en el ángulo de alguien que intenta sintonizar una señal débil de radio. «¿Qué es eso?», murmuró. «No lo sé. Suena como si alguien estuviera hablando». «Lo sé. ¿Deberíamos?». Un crujido seco desde el norte. Luego otro. Disparos de rifle. 2 disparos rápidos. Las detonaciones se aplanaron y resonaron contra las paredes de la hondonada. Luego oímos la voz de Sebastián, gritando de júbilo, inconfundible. El sonido de un hombre que acababa de vivir algo que recordaría durante el resto de su vida. Durara lo que durara. «Ha conseguido uno», dijo Valeria. Y ya estaba moviéndose. Y la voz, la casi voz, había desaparecido, tragada por los ecos y por el sonido de la gente abriéndose paso entre la maleza para encontrarse. Y, en medio de la emoción, me permití olvidarla otra vez. Sebastián había abatido un venado. Uno bueno. Un venado de cola blanca de 8 puntas, sano, de cuerpo robusto, derribado limpiamente con 2 disparos. Estaba arrodillado junto a él cuando llegamos. Tenía una mano sobre su cuello y estaba llorando. No sollozaba. Solo tenía lágrimas corriéndole libremente por la cara mientras sonreía. Y nadie dijo nada al respecto, porque no había nada que decir. Ramiro estaba de pie detrás de él, con una mano sobre el hombro de Sebastián. Valeria se acercó y rodeó a los dos con los brazos. Y Lucía, Tomás y yo nos quedamos un poco apartados y dejamos que aquel momento fuera suyo. «Bien», dijo Sebastián al fin, secándose la cara con la manga. «Bien, ¿quién sabe destripar esta cosa? Porque yo no tengo la más mínima idea». Ramiro sabía. Lucía sabía. Yo más o menos sabía, por los vídeos. Tomás, el cocinero, tenía el mejor cuchillo. Entre los 4, conseguimos hacerlo de forma torpe, entre risas, con Lucía aportando comentarios. «Eso es el hígado, Tomás». «No, eso no. Eso es el hígado. Mételo en la bolsa». Sebastián estaba sentado en un tronco, dando indicaciones inútiles, y Valeria hacía fotos con su teléfono. Nos llevó más de 1 hora. Fue repugnante. Y fue una de las mejores horas de mi vida. Quiero decirlo porque es verdad, y porque la verdad de aquello importa para lo que vino después. Éramos felices. Los 6, en aquella hondonada que se oscurecía, con sangre en las manos y el olor de la presa muerta en el aire frío. Éramos felices. Llevamos el venado de regreso al campamento por turnos, usando una vara de transporte que Ramiro improvisó. Ya había oscurecido por completo cuando lo colgamos de la rama de un árbol en el borde del campamento. Y estábamos agotados. Tomás recalentó las costillas estofadas, y nos las comimos con lo último del pan de maíz. Bebimos whisky. Celebramos. Sebastián se sentó cerca del fuego y comió. Comió de verdad. Valeria me dijo después que era la primera vez en semanas. Y contó la historia del disparo 3 veces, añadiendo pequeños adornos cada vez. Y nadie lo detuvo, porque nadie quería hacerlo. Alrededor de las 10, el fuego se redujo a brasas y la conversación se suavizó hasta convertirse en los murmullos somnolientos y desconectados de personas a punto de dormirse. Tomás y Ramiro se retiraron primero. Después Sebastián y Valeria. Sebastián se movía despacio, apoyándose ligeramente en ella. El esfuerzo del día por fin empezaba a notarse en su postura. Lucía y yo nos quedamos junto al fuego. «Ahora vamos a hablar de ello», dijo. «¿Hablar de qué?». «De la voz de anoche. Y de la de esta tarde. No me digas que no la volviste a oír, porque te vi la cara desde 45 metros de distancia». Removí las brasas con un palo. «La oí. ¿Sabes qué es?». «No». «¿Tienes alguna teoría?». «No». «Bien. Porque yo tengo una teoría y no me gusta». Sacó la botella de whisky que tenía a su lado, bebió un trago y me la pasó.
Mi abuela creció en una zona rural de Pensilvania, a unos 65 kilómetros al sur de aquí. Solía hablar de algo que había en estos bosques. Lo llamaba el llamador. Poco imaginativo, pero ella no era poeta. Decía que era una voz que salía de las hondonadas profundas en ciertas épocas del año. Sobre todo en otoño, durante la temporada de matar. Decía que imitaba, no palabras. Exacto. La forma de las palabras. El ritmo de una conversación. Dio otro trago. Decía que sonaba como alguien a quien deberías poder entender. Y que, cuanto más tiempo escuchabas, más sentías que casi podías hacerlo. ¿Qué decía que era? Decía que era algo hambriento y paciente, y que vivía en el espacio entre lo que oías y lo que creías haber oído. Decía que atraía a la gente despertando su curiosidad, no su miedo. Curiosidad. Hizo una pausa. Decía que el peligro no era que te amenazara. El peligro era que te interesaba. Bebí un trago y le devolví la botella. ¿Tú crees eso? Creo que mi abuela no era una mentirosa ni estaba loca. Creo que anoche y hoy oí algo que no puedo explicar. Creo que estamos en el bosque con un hombre que tiene cáncer y con dos personas que lo quieren tanto que se arrojarían por un precipicio si creyeran que eso lo ayudaría. Y creo que eso nos convierte en un grupo de personas que ya están emocionalmente comprometidas de formas que podrían afectar a nuestro juicio. Se quedó callada un momento. También creo que podría ser solo alguna acústica extraña y un búho. Es un abanico bastante amplio de teorías. Contengo multitudes. Me pasó la botella otra vez. La cuestión es esta: si vuelves a oírla, no vayas hacia ella. Y asegúrate de que nadie más lo haga tampoco. Ese es tu trabajo. Se supone que eres el líder. Lo dijo sin malicia, pero las palabras se supone se clavaron como un dardo. Ella no sabía que yo estaba fingiendo. Pero aquellas palabras sí lo sabían. La oí aquella noche. Todos la oímos. Esta vez estaba más cerca. No en la hondonada, sino en la propia cresta, al sur del campamento, moviéndose, o pareciendo moverse, entre los árboles con una trayectoria lenta y errante, como alguien que caminara hablando consigo mismo. La cadencia había cambiado. Ahora era más rápida, más animada, con algo que sonaba a énfasis y repetición. Y juro que hubo momentos en los que casi pude distinguir sílabas individuales. No palabras, sino los componentes de las palabras, las formas que formaría una boca. Duró 20 minutos. Yo permanecí rígido dentro del saco de dormir. A mi lado, Lucía estaba igual de rígida. Y podía oír pequeños ruidos procedentes de las otras tiendas que me indicaban que nadie estaba dormido. Entonces la voz de Tomás salió de su tienda, baja y clara. Adrián, ¿qué es eso? No era una pregunta. Era la identificación de un problema, dirigida a la persona que, en teoría, estaba a cargo de resolverlo. No lo sé, dije. Quedaos dentro de las tiendas. ¿Era una persona? Preguntó Ramiro desde la misma tienda. No lo sé. Sonaba como una persona. Sonaba como alguien que necesita ayuda. No, dijo Lucía con brusquedad. Sonaba como algo que quería que pensaras eso. Quédate en tu tienda. Hubo un silencio. Luego la voz de Sebastián desde la tercera tienda, ligeramente amortiguada. Valeria tiene el 30-30 y yo tengo el Remington. Si algo entra en el campamento, estamos cubiertos. Que nadie se mueva. La voz, el llamador, porque yo ya pensaba en ella de esa forma, continuó durante unos minutos más. Se alejó hacia el sur. Se volvió más débil. Y desapareció. Los insectos regresaron. El viento regresó. El bosque volvió a componerse. Nadie volvió a hablar. No creo que nadie durmiera. La mañana fue fría, gris y cubierta de nubes. No había escarcha. Las nubes habían llegado durante la noche, y el aire estaba húmedo y pesado, cargado con la promesa de lluvia. Mientras tomábamos café, tuvimos la conversación que yo llevaba temiendo desde que desperté. No sobre la voz, sobre mí. Empezó con Ramiro. Hoy quiero cazar en el lado norte de la hondonada, dijo. Hay una terraza allí arriba, a unos 270 metros de donde Sebastián abatió el venado. Ayer vi raspaderos recientes. Grandes. Pensaba que hoy nos quedaríamos en la cresta, dije. Trabajaríamos los barrancos del oeste.
Ayer por la mañana cazamos allí y no vimos nada. El viento estaba mal. Hoy viene del noroeste, lo que nos coloca. Adrián. Ramiro dejó su taza de café en el suelo. Los ciervos están en la hondonada. No están en la cresta. No están en los barrancos del oeste. Todo lo que hemos visto, cada rozadura, cada raspadero, cada sendero, está en la hondonada o en las laderas que hay encima. Llevo 20 años cazando. La caza está allí. Miré al grupo. Sebastián asentía. Tomás me observaba con aquella atención cuidadosa y particular. Eso significaba que estaba viendo más de lo que yo quería que viera. El rostro de Lucía no mostraba nada. Valeria estaba mirando a Sebastián. La hondonada está bien, dije. Porque, ¿qué otra cosa iba a decir? Tengo miedo de un ruido que todos hemos oído y que ninguno de nosotros puede explicar. Y, además, en realidad no sé lo que estoy haciendo. Bien, dijo Ramiro. Yo iré a la terraza norte con Tomás. Sebastián y Valeria, apostaros donde estuvisteis ayer. Adrián, tú y Lucía avanzaréis desde el sur y empujaréis cualquier cosa hacia nosotros. Se había hecho cargo del plan con suavidad, sin agresividad. Simplemente porque sabía lo que estaba haciendo en una situación en la que yo no lo sabía. Y todos se lo permitieron porque todos podían sentir el cambio de autoridad. La realidad desplazando a la actuación. Debería haber sentido alivio. En cambio, sentí que algo caliente y ácido me subía por el pecho. Y lo reconocí como la vergüenza específica de haber quedado expuesto. Y odié a Ramiro por un instante, con una claridad que me sorprendió. Lucía me tocó el brazo mientras recogíamos nuestro equipo. Oye, deja que él dirija la cacería. Nosotros tenemos otro trabajo. ¿Qué trabajo? Escuchar. Entramos en la hondonada a las 8:30. La capa de nubes hacía que estuviera más oscura que la tarde anterior. Un crepúsculo permanente bajo las cicutas. El arroyo rugía por la lluvia de la noche. El aire era espeso, frío y húmedo, y olía a tierra mojada y a resina de cicuta. Todo era verde, negro, marrón y goteaba. Lucía y yo avanzamos hacia el sur por el extremo inferior de la hondonada, haciendo ruido deliberadamente para empujar a los ciervos hacia el norte, hacia Ramiro y Tomás, que estaban en la terraza. Era un trabajo sencillo. Caminar, romper ramas, hablar a volumen normal. Lo contrario de cazar. Éramos los batidores, no los tiradores. Ramiro nos había asignado el papel que requería menos habilidad. Y además tenía razón. Estás entrando en espiral, dijo Lucía, mirándome la cara. Para. Estoy bien. Estás avergonzado porque Ramiro tomó el mando y todos sintieron alivio. Supéralo. A nadie le importa si tú estás al mando. Les importa que estemos a salvo y que lo pasemos bien. Sebastián consiguió su venado ayer. Este viaje ya es un éxito. Tú hiciste eso. Yo no hice nada. Elegí un sitio en un mapa. Apareciste. Dijiste que sí cuando Valeria llamó. Pasaste 3 semanas preparándote para que un hombre moribundo pudiera tener un buen viaje, y está teniendo un buen viaje. Eso no es nada. No soy lo que ellos creen que soy, Lucía. Ella dejó de caminar y me miró. Cariño, nadie lo es nunca. ¿Crees que Sebastián no sabe que se está muriendo? ¿Crees que Valeria no sabe que este viaje es un ensayo para la despedida? ¿Crees que Ramiro no sabe que su hermano se apoya en él para que sea fuerte, para que Sebastián no tenga que serlo? Cada una de las personas de este viaje está interpretando algo. Tú no eres especial. Me reí. De verdad me reí en voz alta en aquella hondonada oscura. Y el sonido rebotó contra las cicutas y regresó hasta mí extraño y deformado. Y eso acabó con la risa de inmediato, porque el eco estaba mal. Mi risa había sido un ladrido corto. Una sola sílaba. Seca. Percusiva. El eco que regresó duró más. Subía y bajaba. Tenía cadencia. Lucía también lo oyó. Levantó una mano. El gesto universal de detente. No te muevas, no hables. Nos quedamos allí de pie. El arroyo corría. Los árboles goteaban. Y desde algún lugar al norte de nosotros, en algún punto entre nuestra posición y el lugar donde estaban apostados los demás, el llamador habló. Ahora sonaba más fuerte. Mucho más fuerte. No era el murmullo distante que habíamos oído las 2 noches anteriores.
Era una articulación plena y clara, como si quien quiera, lo que quiera que estuviera hablando, se hubiera acercado hasta quedar a menos de 100 metros. La cadencia era compleja. Frases largas, interrumpidas por pausas que parecían esperar una respuesta. Llamada y respuesta. Conversación. Como si estuviera hablando con alguien. O como si hubiera aprendido escuchándonos junto al fuego y ahora estuviera reproduciendo el patrón del diálogo humano. Al norte, susurró Lucía. Está entre nosotros y ellos. Tenemos que advertirles. Si gritamos, podríamos. Ella se detuvo. No lo sé. No sé qué puede provocar gritar, Lucía. Es un sonido. Es un sonido extraño en el bosque. No lo es. Ni siquiera sabemos qué es. Entonces ve hacia el norte. Camina hacia eso ahora mismo. No me moví. Eso pensaba, dijo. Así que rodearemos por el lado oeste, subiremos por la ladera, por encima de lo que sea que haya ahí abajo. Llegaremos hasta los demás y sacaremos a todo el mundo de aquí. Empezamos a subir por la ladera oeste de la hondonada. Era empinada y las hojas mojadas estaban resbaladizas. Yo me caí 2 veces. Lucía se cayó una. Y ninguno de los dos hizo una broma al respecto. La voz del llamador continuaba debajo de nosotros, llenando la hondonada con su lenguaje que no terminaba de ser lenguaje. Y, mientras subíamos, oí algo nuevo en ella. Algo que no quería oír. Estaba empezando a sonar como Sebastián. No eran palabras. No era exactamente su voz. Pero sí el ritmo. La cadencia de su forma de hablar. La forma en que cargaba de énfasis el comienzo de sus frases. La forma en que hacía una pausa antes de los remates de sus bromas. La forma en que su voz subía al final de las historias. La música de la manera en que hablaba Sebastián. Eso era lo que estaba produciendo el llamador. Una imitación estructural. Una fluidez en los patrones de un ser humano concreto. Lucía también lo oyó. Lo sé porque empezó a moverse más deprisa. Y Lucía no era una mujer que se apresurara sin motivo. Llegamos a la cresta y giramos hacia el norte, medio corriendo por la cima mientras yo escudriñaba la hondonada de abajo en busca de los demás. Podía ver el arroyo. El árbol caído donde Sebastián y Valeria habían estado apostados. La terraza donde Ramiro y Tomás deberían haber estado. Sebastián estaba de pie en medio del arroyo. Estaba solo, con el agua hasta las rodillas. Llevaba el rifle colgado al hombro, la cabeza inclinada y el cuerpo orientado hacia el norte, hacia el sonido. Escuchaba con todo el cuerpo, de la forma en que escuchas cuando alguien grita tu nombre desde lejos y estás intentando localizarlo. Sebastián. Grité. No se volvió. Sebastián. Nada. El llamador seguía hablando abajo, su voz atravesando la hondonada. Y Sebastián la seguía como un pez sigue una corriente. No por decisión propia, sino porque era incapaz de sentir aquel tirón como algo separado de sí mismo. ¿Dónde está Valeria?, dijo Lucía. Busqué con la mirada. Al sur de Sebastián, cerca del árbol caído, Valeria estaba de pie, moviéndose hacia el arroyo. Pero avanzaba despacio, con vacilación, como si estuviera luchando contra algo. Tenía el rifle en las manos y lo apuntaba hacia los árboles, luego lo bajaba, y después volvía a apuntarlo, porque no había nada a lo que disparar. Solo había un sonido. Y no se le puede disparar a un sonido. «Valeria», gritó Lucía. «Valeria, cógelo. Coge a Sebastián». La cabeza de Valeria se levantó de golpe. Nos vio en la cresta. Algo en la voz de Lucía atravesó lo que fuera que la hondonada le estaba haciendo. Se volvió y corrió hacia el arroyo. Agarró a Sebastián del brazo. Él se apartó de ella. No con violencia, sino con la irritación distraída de alguien a quien interrumpen cuando está escuchando algo importante. Ella volvió a agarrarlo, esta vez con más fuerza, y gritó algo que yo no pude distinguir. Él la miró, e incluso desde la cresta pude ver el instante en que su rostro cambió de ausencia a presencia. El instante en que regresó. «El lado norte», dije. «Tomás y Ramiro». Echamos a correr. La cresta era irregular, y enganché el pie con una raíz y caí con fuerza sobre las manos. Seguí adelante. Lucía iba delante de mí, más rápida, más segura. La hondonada se curvaba hacia el este bajo nosotros, el dosel de cicutas se volvía más espeso y perdí de vista el arroyo.
La voz del llamador estaba cambiando otra vez. Ahora era todavía más fuerte. Y estaba estratificada. Varias cadencias superpuestas, como si varias personas estuvieran hablando a la vez. O como si una sola voz estuviera intentando reproducir una conversación de grupo. El ritmo del habla decidida de Valeria. Las pausas medidas de las cuidadosas observaciones de Ramiro. La cadencia rápida y cálida de Tomás hablando sobre la comida que amaba. Los patrones de habla de mi hermano salían de la hondonada como una grabación reproducida en un instrumento que jamás hubiera visto una garganta humana. «¡Tomás!», grité. «¡Tomás!». «Ramiro». Un disparo sonó abajo, delante de nosotros. Una sola detonación de rifle que retumbó por la hondonada y silenció al llamador a mitad de una sílaba. Entonces oí la voz de Ramiro. Real. Humana. Furiosa. «Adrián, baja aquí». Nos lanzamos ladera abajo desde la cresta, resbalando, agarrándonos a los árboles, levantando una lluvia de hojas. Irrumpimos en la terraza y los encontramos. Tomás estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra un árbol y las manos temblando. Tenía el rifle sobre las rodillas. Su rostro estaba blanco y sus ojos, muy abiertos. Miraba a Ramiro con la expresión de alguien a quien acababan de apartar de un precipicio. Ramiro estaba de pie sobre él, con su propio rifle apuntando cuesta abajo, hacia la hondonada. Tenía la mandíbula rígida. «Estaba caminando hacia eso», dijo Ramiro. Lo agarré y no se detenía. Disparé al aire. «Me estaba llamando», dijo Tomás. Su voz era débil y desconcertada. Lo sabía. Sonaba como si me conociera. Sonaba como si estuviera diciéndome algo que necesitaba oír. No podía no oír. «¿Estás bien?», dije. Me arrodillé a su lado y le puse las manos sobre los hombros. Sus hombros temblaban. Y mis manos también. «¿Estás bien? Nos vamos». «Todavía está ahí abajo», dijo Ramiro. «Escucha». El llamador había reanudado su voz. Más bajo ahora. Herido o cauteloso. Su voz atravesaba las cicutas como humo. Pero seguía allí. Seguía hablando con sus ritmos robados. «Nos vamos de la hondonada», dije. «Ahora mismo. Hacia el oeste, subimos a la cresta y volvemos al campamento. Recogemos todo y salimos caminando esta noche». «El venado», dijo Ramiro. «Déjalo. Adrián, son casi 70 kilos de...». «Deja el venado, Ramiro». Me miró. Yo le devolví la mirada. Algo en mi voz debió de ser diferente. No la voz de un hombre que representaba autoridad, sino la voz de un hombre aterrorizado que iba a sacar de allí a su gente, sin importar lo que le costara. Porque Ramiro asintió una sola vez, con brusquedad. Luego ayudó a Tomás a ponerse de pie y subimos por la ladera. Reunimos a todos en el campamento. Valeria tenía a Sebastián sentado en un tronco, envuelto en una chaqueta, bebiendo agua. Parecía confuso y agotado, como si acabara de despertar de un sueño profundo. «Casi podía entenderlo», dijo. «Esa es la cuestión. Casi podía entender lo que estaba diciendo. Sentía que, si solo me acercaba un poco más, lo oiría con claridad. Como una palabra que tienes en la punta de la lengua». «Esa es la trampa», dijo Lucía. «Esa es toda la trampa. El casi. Tenemos que irnos», dije. «Recogedlo todo. Salimos ahora. Oscurecerá dentro de 2 horas», dijo Ramiro. Una caminata de más de 6 kilómetros por un sendero, a oscuras, con alguien que... Miró a Sebastián. «Y con mochilas pesadas». «Puedo hacerlo», dijo Sebastián. «Apenas puedes mantenerte en pie». «Puedo hacerlo». «Tenemos linternas frontales», dije. «Tenemos el GPS. El sendero está claro. No pienso pasar otra noche en esta cresta». Valeria se puso de pie. «Tiene razón. Recogedlo todo ahora». Desmontamos el campamento en menos de 30 minutos. Tiendas, hornillos, sacos de dormir, comida, todo metido a la fuerza en las mochilas, sin la cuidadosa organización con la que habíamos entrado. Me dejé el cartucho de combustible del hornillo. Lucía dejó su silla plegable. A nadie le importó. La hondonada seguía produciendo sonidos. Podíamos oírlos desde la cresta, amortiguados, distantes, pero continuos,
como si la cosa que había allí abajo todavía estuviera intentando mantener una conversación con personas que ya habían abandonado la habitación. Empezamos a bajar por el sendero a las 4:15, con quizá una hora de luz aprovechable. Yo iba delante. Ramiro cerraba la marcha. Sebastián caminaba en medio, flanqueado por Valeria y Tomás. Y estaba sufriendo. Su ritmo era lento. Su respiración se oía con claridad. Cada pocos minutos, tropezaba. Y Valeria lo sujetaba sin decir nada. La quimioterapia todavía no había comenzado, pero el cáncer ya estaba haciendo con él lo que quería. Y los acontecimientos de aquel día habían consumido la poca reserva con la que había estado funcionando. Lucía caminaba detrás de mí. «¿Qué tan seguro estás de la ruta?», preguntó en voz baja. «Mucho». Y, por primera vez en aquel viaje, no era mentira. Me había memorizado el sendero. Tenía el GPS. Tenía los mapas. Aquello en lo que realmente había sido bueno, la preparación, la investigación, los deberes obsesivos de un hombre que intentaba compensar su falta de experiencia, era exactamente lo que necesitábamos ahora. Conocía aquel sendero. Tal vez no supiera dirigir una cacería, ni interpretar rastros de animales, ni destripar un venado sin un tutorial de YouTube. Pero conocía la salida. Perdimos la luz cuando llevábamos recorridos unos 3 kilómetros. Encendimos las linternas frontales y avanzamos en fila india. El sendero era un corredor estrecho de luz dentro de una oscuridad que apretaba desde todos los lados. El bosque era diferente de noche. Más denso, más cercano, lleno de sonidos que a la luz del día habrían sido comprensibles, pero que la oscuridad volvía extraños. Cada susurro entre las hojas era una pregunta. Cada crujido distante, una posibilidad. Entonces, cuando estábamos a alrededor de 1,5 kilómetros del inicio del sendero, Sebastián se detuvo. «Escuchad», dijo. «No», dijo Valeria. «No escuches. Sigue caminando». «No, Valeria. Escucha. Es diferente». Todos nos detuvimos. Las linternas frontales apuntaban en 6 direcciones distintas, cortando la oscuridad en fragmentos. El llamador estaba detrás de nosotros. En el sendero. O cerca de él. Su voz era diferente ahora. Más rápida. Más urgente. Con una cualidad que no había oído antes. Necesidad. Sonaba como algo que necesitaba. Como algo que se estaba quedando sin aquello que nuestra presencia le había estado dando. Y estaba más cerca de lo que había estado en el campamento. «Nos has seguido», dijo Tomás. Su voz estaba muy tranquila. Eso me asustó más que si hubiera estado gritando. «Moveos», dije. «Rápido. Seguid en el sendero. No os detengáis. No escuchéis». Nos movimos. Sebastián se apoyaba ahora en Valeria y Ramiro, uno a cada lado. Prácticamente lo llevaban cargado. Tomás caminaba detrás de ellos, volviéndose cada pocos pasos para comprobar el sendero que quedaba a nuestras espaldas. Y Lucía estaba a mi lado, con el rifle descolgado, apuntándolo hacia la oscuridad de la misma forma en que Valeria había apuntado el suyo dentro de la hondonada. «A nada». «¿Por qué a qué apuntas?». El llamador se mantuvo con nosotros. Podía oírlo deslizándose entre los árboles a nuestra izquierda, justo más allá del alcance de los haces de luz, igualando nuestro ritmo. Su voz estaba haciendo algo nuevo. Pasaba de un ritmo a otro. La cadencia de Sebastián. Luego la de Ramiro. Luego la mía. Después un ritmo que no reconocí. Quizá fuera el de Lucía. O el de Valeria. O el de Tomás. Los barajaba como cartas, como si estuviera buscando el que haría que alguno de nosotros se detuviera. «No escuchéis», dijo Lucía. Nos lo decía a todos. Se lo decía a sí misma. «No escuchéis. No escuchéis. No escuchéis». Pero yo estaba escuchando. No podía evitarlo. Y, en aquel ciclo de ritmos robados, oí algo que me heló la sangre de una forma en que nada anterior lo había conseguido. Mi propia cadencia. La forma en que hablaba cuando estaba actuando. La voz falsa, segura y autoritaria que usaba cuando fingía saber lo que estaba haciendo. El llamador la tenía. Tenía mi actuación. Mi mentira. Y me la estaba reproduciendo. Y, durante un instante desorientador, sentí el tirón. Sebastián había descrito la sensación de que, si tan solo escuchara un poco más de cerca,
Oiría lo que realmente estaba diciendo. Lo entendería. Lo sabría. Lucía me agarró del brazo y tiró de mí hacia adelante. Mis pies volvieron a encontrar el sendero. Ni siquiera me había dado cuenta de que me había detenido. 400 metros, jadeé. 400 metros hasta el inicio del sendero. El llamador sonaba más fuerte ahora. Justo en el límite de los árboles. Justo en la frontera de los haces de nuestras linternas. Y creí ver algo. Pero no diré que lo vi, porque no lo sé. Y no voy a convertirme en otra persona que afirma tener certezas sobre algo que podría haber sido terror, sombras y la maquinaria desesperada de un cerebro humano aterrado buscando patrones. Creí ver movimiento. No una forma. No una figura. Solo movimiento. Un movimiento incorrecto en su geometría. Como si la propia oscuridad tuviera una gramática y algo estuviera hablando en ella. Ramiro disparó. No contra nada. Al aire, como había disparado en la hondonada. La detonación fue enorme. Perforó la noche. Y la voz del llamador se hizo añicos como vidrio. Se partió a mitad de sílaba. Se fragmentó. Y, durante un instante horrible, se convirtió en una docena de imitaciones parciales y superpuestas de todos nosotros hablando al mismo tiempo. Después se detuvo. Silencio. Corrimos. Sebastián no podía correr, pero lo cargamos. Tomás y Ramiro llevaban los brazos de Sebastián sobre sus hombros, y los pies de él apenas tocaban el suelo. Valeria iba delante, despejando el sendero. Lucía iba detrás, con el rifle. Y yo iba al frente con el GPS, contando la distancia. 400 metros. 300. 200. Entonces vi el cartel del inicio del sendero en el haz de mi linterna frontal. Y la zona de aparcamiento de grava. Y nuestros vehículos allí estacionados, como artefactos procedentes de un mundo donde las cosas tenían sentido. Cargamos los vehículos en menos de 5 minutos. Nadie habló. Nadie necesitó coordinar nada. La urgencia era su propio lenguaje. Y todos lo hablábamos con fluidez. Yo conduje. Tomás iba sentado a mi lado. Lucía iba detrás. En el espejo retrovisor, podía ver la camioneta de Sebastián detrás de nosotros. Ramiro al volante, saliendo del aparcamiento. Cuando giré para incorporarme al camino forestal, mis faros barrieron la línea de árboles que bordeaba el aparcamiento. Los árboles estaban quietos. El bosque guardaba silencio. Y desde algún lugar profundo de la oscuridad, tan débilmente que podría haberlo imaginado, oí una voz. Mi voz. Mi voz real. No la actuación, sino aquella voz asustada, débil y sincera que había dicho. No soy lo que ellos creen que soy. Hablando con la forma de palabras que yo no alcanzaba a entender. Seguí conduciendo. Nos detuvimos en un campfertín a las afueras de Kane, Pensilvania. Eran las 11:30 de la noche. La mujer de recepción nos miró a los 6, cubiertos de barro, con los ojos desorbitados y cargando rifles, y dijo con la precisión cansada de alguien que ya lo había visto todo. ¿Cazadores? Sí, señora, dijo Valeria. ¿Cuántas habitaciones? 3. La salida es a las 11. Nos limpiamos. Comimos comida de las máquinas expendedoras. Barras de Snickers. Doritos. Latas de Coca-Cola. Sentados en las camas de la habitación de Sebastián y Valeria. Y no era el chile de venado ni las costillas estofadas. Pero fue la mejor comida que había probado en mi vida, porque la estábamos comiendo en una habitación con una cerradura en la puerta, luces eléctricas y paredes que lo de fuera no podía atravesar. Nadie habló de la hondonada hasta que Sebastián dijo: «Lo siento». Valeria lo miró. «¿Por qué?» «Por no ser más fuerte». «Por casi». Se detuvo. No era que quisiera ir hacia eso. Era que sentía que ya me conocía. Como si ya tuviera las partes importantes. Y, si ya las tenía, entonces, ¿qué sentido tenía? Volvió a detenerse. Se parecía a morir, dijo. A la primera parte, cuando todavía estás decidiendo si vas a luchar. Se sentía así. Valeria le puso la mano en la nuca. Luchaste. Tú me sacaste de allí. Es lo mismo. Miré a Tomás. Estaba comiéndose una barra de Snickers con la concentración metódica de un hombre que estaba eligiendo con mucho cuidado en qué pensar. Se encontró con mi mirada. Nos sacaste de allí, dijo. Ramiro hizo la parte difícil. Ramiro disparó un arma.
Tú conocías el sendero. Conocías la distancia. Tú tomaste la decisión de irnos cuando nadie más iba a hacerlo. Dio otro bocado. Estabas preparado para esto. No estaba preparado para nada de esto. No soy. Tomás, no soy lo que. Lo sé, dijo. Siempre lo he sabido. ¿Crees que no puedo darme cuenta cuando mi hermano está fingiendo? Casi sonrió. Aún así, estabas preparado. Ramiro, desde la otra cama, no dijo nada. Pero me hizo un gesto con la cabeza. El mismo asentimiento único y seco de la hondonada. Y en él leí algo que no había esperado. Respeto. No por la experiencia que yo no tenía. Por la decisión que había tomado sin ella. Voy a dormir con las luces encendidas, dijo Lucía. Y nadie va a decir una sola palabra al respecto. Nadie lo hizo. Volvimos a casa la mañana siguiente. 2 vehículos. La misma distribución. La luz brillante de octubre sobre la autopista de peaje de Pensilvania. El mundo agresivamente normal. Sebastián durmió la mayor parte del camino. Empezó la quimioterapia la semana siguiente. Fue brutal. Funcionó. Al principio, redujo los tumores, compró tiempo e hizo que todos utilizaran palabras como cautelosamente optimistas. Después dejó de funcionar. Probaron otra cosa. Aquello funcionó parcialmente. Y después dejó de funcionar también. Sebastián murió 14 meses más tarde, en diciembre, en casa, con Valeria, Ramiro y los niños. Lucía estaba allí. Tomás condujo desde Bloomington. Yo conduje desde Louisville. Nos sentamos en el salón mientras la enfermera de cuidados paliativos hacía lo que había que hacer. Y Tomás preparó comida, porque eso era lo que Tomás hacía. Y Lucía mantuvo ocupados a Nicolás y al menor, Santiago, con un juego de cartas que parecía estar perdiendo a propósito. Después, cuando todos estaban en la cocina y yo me había quedado solo en el salón, Valeria entró y se sentó a mi lado. Hablaba mucho del viaje, dijo. Al final. No de la hondonada. De las otras partes. La caminata de entrada. El venado. Estar sentado junto al fuego. Decía que fue la última vez que se sintió como él mismo. Me alegro, dije. Y lo decía de verdad. Nunca le contó a nadie más lo de la voz. Ni yo tampoco. Ni Ramiro, ni Tomás, ni Lucía. Creo que todos decidimos por separado que aquello era nuestro. Que se quedaba con nosotros. Sí. ¿Qué crees que era? Lo pensé. Llevaba 14 meses pensándolo. No tenía ninguna respuesta. Y se lo dije. La abuela de Lucía lo llamaba el llamador. Lucía me lo contó, dijo Valeria. Dijo que vive en el espacio entre lo que oyes y lo que crees oír. Yo pienso en eso. Creo que vive en el espacio entre lo que eres y lo que temes ser. Creo que encuentra esa grieta y habla dentro de ella. Se quedó callada un momento. La grieta de Sebastián era que se estaba muriendo y todavía no había decidido luchar. La tuya era que fingías ser algo que no eras. Utilizó ambas. Pero tú saliste por el otro lado. Me miró. Dejaste de fingir, ¿verdad? Lo estoy intentando. Bien. A él le habría gustado eso. Se levantó y volvió a la cocina. Y yo me quedé sentado en el salón, escuchando los sonidos de la gente a la que quería moviéndose por una casa que una ausencia había vuelto más pequeña. Y no oí al llamador. Y no oí la casi voz. Y el silencio solo era silencio. Y fue suficiente. No voy a los Allegheny. Ahora cazo. Cazo de verdad, con Ramiro, que se ha convertido en alguien a quien, con cautela, llamaría amigo. Pero nos quedamos en terrenos de caza gestionados del sur de Pensilvania y Virginia. Nada remoto. Nada profundo. Ramiro no insiste. Él estuvo allí. Lo sabe. El restaurante de Tomás sobrevivió. Es bueno. Si alguna vez estás en Bloomington, se llama Casa Ramiro. Aquello me confundió hasta que Tomás me explicó que le había puesto ese nombre por el hombre que le había salvado la vida con un disparo y una mano firme en una ladera oscura. Ramiro se sintió avergonzado. A Tomás no le importó. Lucía me llamó el mes pasado. Había estado hablando con una amiga que trabajaba para el Servicio Forestal en el Bosque Nacional Allegheny. Y la amiga mencionó que, durante el último año, 2 grupos distintos de excursionistas habían informado de fenómenos auditivos inusuales en las hondonadas orientales. Voces. Casi voces.
En uno de los grupos, uno de sus integrantes se había salido del sendero en dirección al sonido y los demás habían tenido que sujetarlo físicamente. Lo están registrando como posibles efectos auditivos provocados por patrones de viento inusuales entre las cicutas, dijo Lucía. ¿Tú te lo crees? No. ¿Tú? No. Entonces mantente alejada de esos bosques. Eso pienso hacer. Estoy escribiendo esto porque Valeria me lo pidió. Dijo que, si el servicio forestal no iba a avisar a la gente, alguien tenía que hacerlo. Dijo que Sebastián habría querido que se supiera. Le conté que la abuela de Lucía tenía una regla sobre aquello. Que hablar del llamador era seguro siempre que ya lo hubieras oído y hubieras conseguido salir, porque la voz ya te había tomado la medida y te había dejado marchar. No sé si eso es verdad. No sé si alguna de las reglas, estructuras o teorías que hemos construido alrededor de esta experiencia se corresponde con algo real. Sé lo que oí. Sé lo que les hizo a las personas que estaban conmigo. Sé que encontró aquello que, en cada uno de nosotros, estaba inacabado, sin resolver o asustado. Y habló con la forma de aquello. Y estuvo a punto de llevarse a mi hermano y al mejor hombre que he conocido. Y sé esto. Yo no era el líder que fingía ser. No era el hombre de campo. No era el experto. No era el tipo con el plan. Era un hombre que había hecho sus deberes por miedo y por vanidad. Y cuando ocurrió lo peor, los deberes fueron suficientes. La vanidad no. Lo que nos salvó fue la lucidez de Lucía. La competencia de Ramiro. La mano de Valeria aferrada al brazo de Sebastián. Y la disposición de Tomás a permitir que alguien en quien confiaba lo apartara del borde. Lo que yo aporté fue esto. Conocía la salida. No porque fuera valiente, sino porque tenía miedo. Y los hombres asustados estudian mapas. Si vas a entrar en los Alleghany, mantente alejado de las hondonadas orientales en octubre. Si oyes una voz que parece estar a punto de hablar, está hablando. Si empieza a sonar como alguien que conoces, vete. Si empieza a sonar como tú, como el tú que interpretas, el tú que finges ser, el tú que llena el espacio entre quien eres y quien desearías ser, corre. No escuches. No intentes entenderlo. El llamador no quiere tu cuerpo. Quiere la distancia entre tú y tú mismo. Ahí es donde vive.